Amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en este día. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga por estar aquí presentes, los que están reunidos en la sala, los que nos ven por Facebook, los que nos ven por las diferentes plataformas, YouTube. Bueno, primero, antes de empezar la clase, pues hay que ofrecerles unas disculpas a todas las personas que nos ven en la clase pasada, en la semana anterior, tuvimos como algún problema con el internet y en la plataforma de Facebook que nos cortó a mitad de la enseñanza. Entonces no se pudo hacer la enseñanza completamente como era, porque pues tuvimos que cortar algo pasó con la señal, con el internet. Y bueno, desafortunadamente pues no se pudo hacer la clase bien como es, pero pues en la clase de hoy vamos a hacer una retroalimentación. Recuerden que estamos hablando de Jesús, el hombre, Jesús, esa persona como usted y como yo, de carne, sangre, hueso, agua, como está formado nuestro cuerpo, también así el Señor Jesús vino en carne y sangre para mostrarnos la manera de vivir de la manera que agrada a Dios, y que nosotros podamos ver y entender que el Señor Jesús no es que esté lejos de nosotros, ni que sea un ente superior, inalcanzable para nosotros, sino que Él vino a mostrarnos, a darnos ejemplo, a mostrarnos cómo hacer las cosas, cómo comportarnos delante del Señor, cómo nuestros actos, nuestras vidas, cómo deben estar enfocadas. Entonces, en eso consiste, porque recordemos que es importante que conozcamos al Señor Jesús como el hombre, porque esto es fundamental para nuestra salvación. Es fundamental para que podamos llegar a ser salvos, puesto que es una necesidad que debe haber en cada uno de nosotros, que conozcamos a Jesús el hombre como salvación. Para salvación, porque es importante que nosotros eh, llevemos fruto y que nuestro fruto sea bendecido, que nuestro fruto sea con excelencia. Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior que tuvimos que interrumpirla. Y bueno, todo esto sirva para que el Señor nos ayude cada día, también en su oración, en su devocional diario. Por favor, pídale al Señor que todo esto que le estamos enseñando, el Señor sea revelándoselo, el Señor le haga sentir paz, tranquilidad por lo que usted está aprendiendo, por lo que están aprendiendo, para que el Señor grabe todas estas palabras en la mente y el corazón, que cada uno de nosotros podamos salir como personas fortalecidas en el conocimiento, en sabiduría, y que crezcamos así como el Señor Jesús también crecía, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. Algunos ya no creceremos quizás en estatura, pero sí podemos crecer en sabiduría y en conocimiento delante del Señor, porque pues es lo que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros, que podamos crecer espiritualmente, que podamos nosotros dar frutos, frutos que lleven el nombre del Señor Jesús en alto, y que podamos nosotros entregar al Señor todo lo que está dispuesto para que nosotros le entreguemos al Señor. Y recordemos que esto es para bien de nosotros, pues por nuestro trabajo, por lo que hagamos, pues así mismo, por lo que hacemos, así mismo recibiremos la corona de vida, todo lo que Dios tiene prometido para aquellas personas que estamos trabajando para el Señor. Entonces nuestro trabajo no puede ser en vano, su trabajo no puede ser en vano, el Señor le va a recompensar. Entonces, continuando con el tema, recordemos que Jesús el hombre lo estudiamos nosotros para salvación. Hemos venido viendo en las clases cómo era el Señor Jesús físicamente, cómo era su comportamiento, cómo era su forma de ser, su forma de pensar, a qué se dedicaba, cómo hablaba, cómo se expresaba, qué hacía, de qué manera lo hacía. También vimos que tenía, sí, que tenía familiares, que tenía su mamá, también tuvo un papá, que no era su papá físico, pero que sí era un papá aquí en la tierra. También tuvo hermanos, hermanas, porque la escritura nos indica que tuvo el resto de familia, hermanos, hermanas, que él tuvo que aprender, tuvo que ser una persona que tuvo que aprender, aprender a leer, aprender a conocer a Dios, aprender de él, vivir para él.
como usted y yo tenemos que hacer. O sea, todas estas clases que estamos nosotros viendo es para que usted y yo aprendamos directamente del Señor Jesús como hacía. Recordemos que el Señor Jesús es el postrer Adán, porque hubo un primer Adán que fue el que nos llevó a toda la humanidad al pecado, a que naciéramos con esa naturaleza pecaminosa. Pero gracias a la obra del Señor Jesús, el segundo Adán, podemos recuperar esa naturaleza y hay que pedirle a Dios en nuestra oración que recuperemos esa naturaleza porque es una naturaleza santa donde no hay cabida para el pecado, donde no hay lugar para que nosotros estemos nuevamente viviendo en nuestros delitos y pecados. Entonces, bueno, continuando con la clase, les decía y les reitero que es importante que nosotros podamos conocer a Dios, al Señor Jesús, a través de la Escritura, para que asimismo podamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 17:3 dice, 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Siempre en todas nuestras clases recalcamos que por favor vayan a su Biblia, corroboren la información que les damos con su Biblia, porque es importante que no se dejen meter gato por liebre. Si tienen alguna pregunta, pues es importante que también la hagan, la expresen, para no quedarse uno con ninguna duda. Entonces recordemos que el Señor Jesús tuvo que también aprender a discernir entre el bien y el mal, tuvo que escoger entre lo bueno y lo malo. También era para un ejemplo para nosotros, para que usted y yo aprendamos a escoger entre lo bueno y lo malo. Si usted sabe que robar es bueno o es malo, pues usted tiene que escoger si es bueno o es malo. Tiene que aprender a discernir si eso es bueno o es malo, si decir mentiras es bueno o es malo. Entonces tenemos que aprender a discernir porque así mismo también el Señor Jesús tuvo que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El Señor Jesús fue visto por muchas personas, ¿sí? A Dios nadie lo ha visto nunca, pero al Señor Jesús sí lo han visto, muchas personas lo vieron. De hecho, hoy en día hay hasta testimonios de personas que el Señor Jesús se les ha aparecido porque Él tiene el poder para aparecer a donde Él quiere. Dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, entonces es real, es una persona real. Al Señor Dios Todopoderoso, pues dice la Escritura que nadie lo ha visto, pero al Señor Jesús sí. ¿Por qué? Porque pues era un hombre que fue tentado en todo. Nosotros somos tentados, atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia y eso es lo que nos lleva a pecar. Pero de la misma manera, el Señor Jesús fue tentado por el mismo enemigo que se le apareció, le ofreció los poderes de la tierra, le ofreció dones, le ofreció riqueza, que si postrado se le adorare. El Señor Jesús no tuvo esa necesidad de postrarse ante el enemigo ni ceder ante él, pues porque él ya sabía para dónde iba. Entonces, así mismo usted y yo tenemos que tener nuestro camino claro, saber qué es lo que queremos para nuestra vida. Si nosotros queremos la salvación o nos queremos perder, tenemos que escogerlo. Y esta es la vida y esta es la oportunidad para escoger a dónde queremos pasar nuestra eternidad, a dónde queremos ir. Entonces el Señor Jesús también fue tentado en todo. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos que de todos nuestros actos y de todas nuestras cosas vamos a tener que entregar cuenta a Dios. Usted y yo tenemos que entregar cuenta a Dios de todos nuestros actos, ¿sí? Y qué bueno que nosotros en el momento de hacerlo seamos así como el Señor Jesús. Dice que tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bueno que cuando usted y yo estemos delante del Señor para recibir nuestros premios, nuestros galardones, seamos hallados sin pecado, seamos hallados íntegros, seamos hallados así como el Señor Jesús nos enseñó aquí en la tierra para que nosotros fuéramos. El Señor Jesús, a través de todas esas tentaciones y todas las cosas que tuvo que pasar, fue perfeccionado. Entonces, recordemos que perfeccionar es cuando nosotros vemos que el pecado está ahí, que es latente, que lo podemos cometer en el momento que queramos, pero no sucumbimos ante él, no caemos ante él, no nos doblegamos ante el pecado,
sino que pasamos por encima del pecado sin caer en él. Entonces eso es lo que nos va a llevar a ser personas perfeccionadas. El Señor Jesús también tuvo que ser perfeccionado, dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterno de nuestra salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la cuestión es obedecer, que aprendamos a obedecer. Sé que no es sencillo para muchas personas que aprendamos a obedecer, porque eso siempre nos cuesta trabajo aprender a obedecer, pero es mucho mejor obedecer que los sacrificios o que la disciplina del Señor. Es mejor obedecer y obedecer a las buenas. Recordemos que cuando éramos niños y quizás nuestros padres nos pedían algo o teníamos que hacer algo, todas esas cosas las teníamos que hacer, pero pensando en que nos iban a castigar. Las hacíamos porque por temor al castigo. Pero Dios no quiere eso para usted y para mí. Él quiere que le obedezcamos de corazón, de verdad, en espíritu y en verdad, para que nos vaya bien, así como allá en el libro de Proverbios nos enseña, que para que nos vaya bien, para que nuestros días sean alargados sobre la tierra. Entonces aprendamos a las buenas, ¿sí? Hagamos caso a las buenas, no esperemos el castigo, no esperemos a ser reprendidos para hacer caso a las buenas. ¿Sí? Recordemos también que el Señor Jesús estuvo limitado en tiempo, porque pues Él también tenía que cumplir los parámetros del tiempo, así como usted y yo. Ahí en Hechos 2:23 dice, a este eh, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Entonces, aquí cuando decimos que estuvo limitado en tiempo y espacio y nos da este versículo, nos está enseñando a que el Señor Jesús, así como usted y como yo, tenía también problemas. En un momento dado tuvo que ser prendido, que tuvo que ser sacrificado, que tuvo que ser reprendido por causa de lo que le hicieron, de las mentiras que hicieron con él, de ese juicio que se le hizo y que era mentiras para inculparlo, que tuvo que ser crucificado. Entonces estuvo limitado en tiempo, estuvo limitado en espacio, estuvo limitado en poder, porque recordemos que también el Señor Jesús no pudo hacer algunos milagros, muchos milagros, por causa de la incredulidad de las personas. Entonces, muchas personas como no creían, simplemente no hicieron, no obedecieron, no hicieron caso. Entonces, las personas se privaron de muchos milagros que el Señor Jesús hacía o podía hacer porque no creyeron, porque no tenían esa capacidad de entender al Señor. Y dice que estuvo limitado en poder. Marcos 5, 6, 6, 5, perdón, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y los alrededores enseñando. Nosotros a veces ponemos como la queja a Dios, Señor, es que yo llevo orando mucho tiempo por esto, ¿qué pasa por aquí, por allá? Entonces ponemos y como que cuestionamos a Dios y no hacemos caso y terminamos echándole la culpa a Dios. Entonces, ¿por qué a veces no pasan los milagros? Es porque nuestra incredulidad es mayor a nuestra fe. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Copiar esta fe con la que el Señor Jesús hacía las cosas. Que de 5 panes y 3 peces hizo comer a tantas personas, pues veamos cómo fue esa fe. Aprendamos de esa fe y apliquémosla, ¿sí? Porque aquí el Señor Jesús está viendo y estaba asombrado, dice que asombrado de la incredulidad de ellos en muchas ocasiones, ¿cuántas veces habrá estado Dios asombrado de nuestra incredulidad, que Él pudiendo hacer tantas cosas, pero nosotros simplemente no creemos o ponemos un pero o le limitamos, porque también el Señor Jesús estuvo limitado en no hacer muchos milagros por causa de la incredulidad, pero también estuvo limitado en conocimiento. El Señor Jesús también tuvo que aprender, el Señor Jesús también tuvo que aprender, así como aprendió a desechar lo bueno, el Señor Jesús aprendió a escoger lo bueno y desechar lo malo. De la misma manera, él tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a conocer a Dios, tuvo que, como usted y como yo,
ser tolerante, porque tenía familia, tenía hermanos, hermanas, ¿sí? Entonces, para uno no pelear entre hermanos y hermanas, pues recordemos que siempre va a haber ese espacio para eso. Entonces, tuvo que aprender, ¿sí? Eh, Él no conoce, por lo menos, cuando le preguntaron que si sabíamos los tiempos del fin, entonces él en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, él estaba también limitado en conocimiento, como usted y como yo, que no sabemos todas las cosas, que tenemos que aprender, que tenemos que ir a la escritura, que tenemos que ir a clase, que tenemos que poner cuidado, que poner atención. También al Señor Jesús tuvo que hacerlo, así de la misma manera. Él necesitó orar. La escritura nos enseña que el Señor Jesús también tuvo que ir y orar, estar lleno de la palabra de Dios, que usted y yo también tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque es así como el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca. Necesitó congregarse porque el Señor Jesús también, en la Biblia nos enseña que Él fue allá en Nazaret, en el día de reposo, Él entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús también necesitaba buscar a Dios y aprender a conocerlo. Es importante que usted y yo, si el Señor Jesús lo hacía, cuánto más usted y yo necesitamos conocer a Dios, conocerlo a Él, saber todo acerca del Señor Jesús, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos que así como el Señor Jesús estuvo limitado en conocimiento, pero se dedicó a aprender, también nosotros estamos limitados en conocimiento y por eso necesitamos aprender. Necesitamos aprender lo que es suficiente, lo que nos lleve al reino de los cielos, porque a veces mucho conocimiento también embota a las personas, los hace sentir sobrados, los hace sentir que ya no necesitan más. Y nosotros tenemos que ser pobres en espíritu, como hablábamos en una clase anterior, que el pobre en espíritu es el que todos los días reacciona y cree que necesita de Dios cada día. No es el autosuficiente, el que ya todo lo sabe, todo lo espera, todo ya, mejor dicho, no necesita nada más, porque entonces ahí ya no habría pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual es justamente para que nosotros veamos y reaccionamos que todos los días lo que necesitamos es de Dios. Por eso dice allá en las bienaventuranzas que bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces tenemos es que ser pobres en espíritu para que sea el Señor el que nos alimente cada día, que nosotros seamos esas personas que Él espera que nosotros seamos. También algo muy importante es que el Señor Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para empezar a desarrollar su ministerio. Si el Señor Jesús lo necesitó, ¿cuánto más usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para que también seamos ungidos por el Señor, para que también Él nos ayude a cada uno de nosotros a desarrollar este ministerio? El Señor Jesús necesitó ser investido del poder de lo alto. El Señor Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este trabajo que desarrollaba el Señor Jesús es el mismo trabajo para el cual estamos delegados usted y yo, ¿sí? Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. También necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser guiados, para ser conducidos por el Espíritu Santo, para no ser fácilmente engañados, porque recordemos que como humanos podemos llegar a ser engañados muy fácil, de una manera muy fácil. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude, nos muestre el camino, nos enseñe, nos muestre, nos revele, así como para el Señor Jesús y para poder capacitar estos ministerios que aquí estaba desarrollando también el Señor. Nosotros también nuestra tarea es ir a llevar a sanar a los quebrantados de corazón. Tenemos que dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Todo ese trabajo que decía el Señor Jesús es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. A diferente escala, porque todos tenemos diferentes talentos, dones, ministerios, ¿sí? Si su talento no está en pararse en el púlpito y predicar, pues no importa, el Señor otro talento le dará, otra cosa le dará, porque para todos el Señor nos ha dado cosas, ¿sí? Para que desarrollemos el ministerio.
personas que solamente se dedican a repartir tratados porque de pronto no tienen el conocimiento, la capacidad para ir, para enseñar, para orar. Pero hay otros que son aún mucho más valientes y se pueden parar en una plaza pública y enseñarle a la gente, a los que vayan pasando con un equipo para la voz y se paran y enseñan y son muy valientes porque estas personas no le temen al qué dirán, ni cómo los tratarán, ni cómo los despreciarán, ni nada de eso, sino que se dedican y lo hacen, ¿sí? Entonces son personas valientes, o sea que cada uno, usted y yo, tenemos diferentes talentos. Es preguntarle al Señor, ¿cómo puedo yo ser una persona útil en el ministerio de Dios? ¿Cómo puedo yo ser útil en la obra del Señor? Y decir al Señor que me utilice, dependiendo mi forma de ser, de estudios, de mi comportamiento, de todas las formas, el Señor siempre va a tener un empleo para mí, para que yo pueda desarrollar el ministerio. Y el Señor Jesús también lo tenía. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que seamos embestidos del poder de lo alto, que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso en nuestra oración nunca debe faltar que seamos llenos del Espíritu Santo para desarrollar el ministerio para el cual hemos sido encomendados. Bueno, decíamos que el Señor Jesús tuvo una familia con papá, mamá, hermanos, hermanas. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros también tenemos una familia, que también hemos sido personas con un papá, con una mamá, con quizás algunos con hermanos, hermanas. Y así mismo también el Señor Jesús tuvo que tener una familia. El Señor Jesús también tuvo que ser arrestado. Recordemos que él fue arrestado, pero injustamente porque todo lo que se decía pues era mentiras, era para justificar el pecado de ellos. Entonces el Señor Jesús fue arrestado, fue juzgado, fue condenado, ¿sí? Y tuvo que ser llevado a la muerte. En algún momento, desafortunadamente, usted y yo tendremos que acudir a esta cita. Es una cita ineludible, es una cita para la cual debemos estar preparados espiritualmente. Nosotros no sabemos qué día nos toca morirnos, no lo sabemos. Ni usted ni yo sabemos qué día nos toca morirnos, ¿sí? Hay personas que muy jóvenes, una amiguita muy joven de nosotros se murió esta semana, tan solo 20 añitos, con toda la vida por delante, pero partió con el Señor. Entonces nosotros no sabemos en qué momento nos toca ir a esa cita ineludible con la muerte. Entonces es importante que así como el Señor Jesús fue condenado, fue juzgado, fue arrestado, Él tuvo que morir, pero no solamente morir físicamente, sino que tuvo también que experimentar las tres tipos de muertes que conocemos, eh, que son también las que van a tener que vivir una persona. Es una persona que muere sin Dios. Lo primero que pasa en las tres muertes que les estoy comentando es la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando la persona no tiene ninguna relación con Dios, es cuando no tiene nada que ver con Dios, cuando no tiene ninguna comunicación con Dios, cuando no hay nada entre la persona y Dios, entonces esa persona está muerta espiritualmente. Dice la escritura, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesús, los pecados de todos nosotros. Eso está en Isaías 53:6. Dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estuviésemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, importante que nosotros podamos ver que hay una primera muerte y es espiritual, y esa muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios. Sin Dios ya estamos nosotros muertos, cuando no tenemos ninguna relación, cuando no leemos la escritura, cuando no oramos, cuando no nos congregamos. Hoy estamos congregados acá por estos medios, ¿sí? Pero también necesitamos leer, también necesitamos orar, también necesitamos hacer todas las cosas que el Señor pide que nosotros hagamos para que tengamos una vida espiritual, para que vivamos espiritualmente. Pero el Señor Jesús también tuvo que ser apartado de la presencia del Señor. El Espíritu Santo se apartó cuando él fue arrestado, cuando fue entregado en manos de hombres, para morir espiritualmente, o sea, para no tener ya una comunicación con el Señor
a causa de sus pecados y los míos. Entonces tuvo que él pagar, porque aquí la escritura está diciendo que cargó él, el Señor cargó todos los pecados de cada uno de nosotros sobre él. O sea, hubo una muerte espiritual, esos pecados tenían un precio y tenía que ser pagado ese precio para que usted y yo fuéramos liberados de esa carga, de ese precio que se exigía, de esa muerte espiritual, porque el pecado se paga con muerte. El precio del pecado es muerte. Y para este caso, esos tres tipos de muertes, sí, que las estamos estudiando. Entonces, la primera de ellas es la muerte espiritual. Que tengamos nosotros cuidado, que no estemos muertos espiritualmente, sino que vivamos para Él, que tengamos una vida espiritual para Él. Ya luego cuando fue llevado al madero, entonces también tuvo que morir físicamente. Vamos a mirar en las escrituras, en Juan 19:32 dice, vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y el testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que nosotros también creáis. Entonces, las personas, como decíamos ahorita hace un momento, todos tenemos una cita con la muerte. Algunos van a morir en accidentes, otros de enfermedades, otros de viejitos, aún otras personas que aún siendo niños tendrán que morir, pero lo importante no es la muerte como tal, sino cómo estamos nosotros preparados para afrontar ese momento, cuando llegue la muerte. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero el Señor Jesús tuvo que experimentar esa muerte para que usted y yo no tuviéramos que morir. El cuerpo sí va a dejar sus funciones como tal y volverá a la tierra, porque pues el cuerpo viene de la tierra y volverá a la tierra, ¿sí? Pero esa muerte física, el Señor tuvo que experimentarla porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, las personas que en vida hemos recibido al Señor, que el Señor es nuestro Dios y Salvador, que somos nosotros personas creyentes, que hemos recibido, que tenemos en nosotros esa naturaleza nueva. Entonces somos personas, nuevas criaturas. Dice que no morimos, sino dormimos. O sea, cuando nuestro cuerpo deje de existir como tal, deje de vivir como tal, no estamos muertos, sino que dormimos. Es la promesa que el Señor tiene para usted y para mí en las Escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque esa muerte física la experimentó el Señor Jesús para que usted y yo no tuviéramos que experimentarla. Que si el cuerpo se va a morir, si el cuerpo se va a morir y va a volver a la tierra. Pero como tal, usted y yo no tenemos que pasar por esa muerte porque fue el Señor Jesús el que pagó por esa muerte para que usted y yo no tuviéramos que experimentarla. Eh, bueno, también otro tipo de muerte que ya es algo ya más profundo. Recordemos que cuando las personas mueren y mueren sin Dios, bueno, pues el cuerpo se queda y será para el velorio, o para el entierro, para la cremación, o sea lo que sea que se vaya a hacer con el cuerpo. Pero el alma y el espíritu como tal sí siguen viviendo, ellos no pueden morir, ¿sí? Pero tienen que ir a un lado. Las personas que creyeron en el Señor Jesús irán a la presencia del Señor, ¿sí? Pero los que no creyeron tendrán que ir a un lugar de tormento que se llama el Hades, ¿sí? Recordemos lo que dice la escritura, dice, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, el Señor Jesús tuvo que ir al Hades con un único propósito, que usted y yo no tuviéramos que ir a ese lugar de castigo cuando nuestro cuerpo deje de vivir. Cuando nuestro cuerpo muera, las personas que no conocieron a Dios tienen que ir al Hades, a ese lugar de tormento. Recordemos que allá en Lucas también hay una descripción de cómo es el Hades, que las personas van a estar allá en una llama, van a ser atormentados, van a tener sed, van a tener recuerdos, van a tener mucho sufrimiento en ese lugar, que es donde empieza la muerte ya para condenación,
¿sí? Entonces fue echado en el Hades. Esta muerte para la condenación empieza a partir de este momento, cuando las personas son echadas allá a ese lugar de tormento llamado el Hades. Hechos 2:31 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo que era imposible que el Señor Jesús fuera retenido? Sí, el Señor Jesús nunca cometió pecados y fue a ese lugar para pagar por los pecados suyos y los míos, no por los pecados de él, porque él nunca cometió ningún pecado. Así nos estaba enseñando la Escritura, nunca fue hallado en el pecado, pero sí tuvo que ir a ese lugar a ser atormentado esos 3 días que estuvo muerto, tuvo que ir a ese lugar atormentado. ¿Por qué? Porque era el lugar que le correspondía a usted y a mí. Era el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso Él fue y tomó ese lugar para que usted y yo no tuviéramos que experimentar esa muerte. Esa muerte para condenación, que es la tercera muerte que experimentará una persona. Entonces recordemos la primera muerte, que es espiritual, cuando estamos separados de Dios. La segunda muerte, que es la física. Pero esta tercera muerte es para condenación, que es cuando la persona ya quedará apartado de Dios, estará muerto delante de Dios para toda la eternidad, para siempre, donde ya no habrá remedio ni habrá nada, absolutamente nada que hacer. Por eso lo importante de que usted y yo en este día, ahora que estamos vivos, ahora que podemos decidir, ahora que tenemos todas las herramientas en nuestra mano, decidir ser salvos, porque ya después no va a haber oportunidad. Cuando las personas dejemos de respirar, dejemos de vivir acá en este mundo, solo hay dos caminos. Uno es en la presencia del Señor y otro es en el Hades. Y ahí empezará el tormento. Bueno, y esa parte tiene bastante explicación. Que sea Dios proveyéndonos el tiempo para poder explicar mucho más a fondo esa tercera muerte, que es para condenación y para estar apartados del Señor ya para siempre y por siempre, donde ya no habrá nada que hacer. Y esto no se dice para que las personas se asusten o digan, no, qué miedo con Dios que me va a echar a ese lugar. No, Dios no va a mandar a nadie. El Señor Jesús tampoco va a mandar a nadie a ese lugar de tormento, sino que usted y yo iremos, o podríamos, perdónenme, podríamos ir a ese lugar de tormento por nuestras propias decisiones. Si usted decide no recibir al Señor, si usted decide no ser una persona con nueva naturaleza, si usted decide no seguir todos estos parámetros del Señor como nos está enseñando según la Biblia, no como a nosotros nos parece, sino como está escrito, como está estipulado, entonces ese lugar de tormento empezará para la persona. Y así a grueso modo les puedo decir que la persona en el Hades va a estar en sufrimiento hasta que venga el día del juicio. En el día del juicio, cuando el Señor le devuelva un cuerpo físico, estará desnudo delante del Señor para ser juzgado y echado vivo al infierno de fuego, donde ya el Señor se olvidará de las personas para siempre. Entonces, no consiste en asustar a las personas. Esto no es para asustarnos, es simplemente para advertirnos qué es lo que le puede ocurrir a una persona si decide no seguir al Señor, si decide no recibirlo, si decide la persona no hacer del Señor su Dios y Salvador, si decide que el Señor Jesucristo no sea su Salvador, ¿sí? Entonces, eso es lo que le va a esperar a las personas. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor Jesús como hombre ganó todas esas cosas para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo las ganó? Pues siguiendo él mismo a vivirlas por nosotros. Tuvo que ser apartado del Señor. El Señor él se apartó para que viniera esa muerte física, esa muerte espiritual, perdón. Luego experimentar la muerte física y luego también experimentar esta muerte para condenación en el Hades. O sea, él estuvo esos 3 días en el Hades sufriendo, siendo atormentado por causa de sus pecados y los míos, no por él porque él no tenía ninguno, sino que tuvo que ir a ese lugar para ocupar nuestro lugar en el castigo. Luego también en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Perdón, el Señor Jesús, ¿por qué tuvo que estar esos 3 días y 3 noches allá? Pues ya lo hablamos, era por causa de los pecados de las personas. Pero dice que Dios lo resucitó.
fue Dios el que lo resucitó. ¿Por qué el Señor Jesús no resucitó por sí mismo? Pues recordemos que estamos hablando, el Señor Jesús era un hombre en todo el sentido de la palabra. Y una persona cuando muere por sí misma no se va a poder resucitar. Entonces en este caso el Señor Dios, el Señor Jesús fue el mismo Dios quien lo resucitó. ¿Sí? El Señor Jesús no podía resucitarse porque estaba muerto, su cuerpo estaba muerto. Él fue capaz de resucitar, por ejemplo, a Lázaro, a Talita, porque él estaba vivo y fue investido del poder de lo alto y poner sus manos por dar la orden. También se cumplían estas cosas, pero en el caso del Señor Jesús no, Dios mismo tuvo que resucitarlo, sacarlo de ese lugar y recordemos que a los 3 días vivió nuevamente y ya en un cuerpo glorificado. Dios lo resucitó. Eh, Recordemos que en qué nos basamos nosotros para decir que el Señor Jesús es un hombre, porque como hemos dicho en clases anteriores, a cualquier iglesia que usted vaya, siempre le van a enseñar que Jesús era Dios. Es rara la iglesia donde no enseñen que Jesús era Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos basamos de que Jesús era un hombre en todo el sentido de la palabra? También nosotros podemos encontrar en Juan 8:40 al mismísimo Señor hablándonos, diciendo, dice, Jesús mismo dijo que era un hombre, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, hizo, y no hizo esto Abraham. Dice, pero ¿cuál procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado? El mismo Señor Jesús declaró que era hombre. Él mismo, con sus propias palabras, con su propia boca, con su propia voz, declaró que era un hombre. Dice, ahora procuráis matarme a mí, hombre, hombre, que os he hablado la verdad. Entonces, notemos la importancia que tiene esta parte y que nosotros la entendamos bien, que el Señor mismo declaró que era hombre, ¿sí? Por eso de ahí nosotros nos podemos basar en este estudio, la importancia de conocer al Señor Jesús como hombre, ¿sí? Eh, También el Señor Jesús se autodenominó como el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios. En Juan 8:27 dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces él mismo declaró en sí mismo que él era el Hijo del Hombre. Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, el Señor mismo declaró que era hijo del hombre, o sea, hijo de Dios. No era Dios, era hijo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros tengamos esa nueva naturaleza también, nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios, porque la Escritura así lo dice. Entonces tenemos que cambiar esa naturaleza pecaminosa, que obviamente por razones muy obvias nosotros mismos no podemos, sino que necesitamos que el Señor mismo venga y quite esa naturaleza pecaminosa y que ponga su Espíritu Santo a morar dentro de mí y así ser una nueva criatura. Eso está también en Ezequiel 36 para que vayamos y miremos cómo es que el Señor hace ese proceso. Dice, se llamó a sí mismo Hijo de Dios, entonces confió en Dios, líbrale Él si quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Eso está en Mateo 27:43. Entonces la gente misma sabía que Él era Hijo de Dios y así mismo lo declaraban. También en Juan 10:36 dice, al que el Padre sacrificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Entonces ellos mismos declaraban que las personas decían, no, pero este cómo va a ser hijo de Dios, eso es una blasfemia, eso es terrible, eso, en fin. Entonces él mismo también declaró que él era el Cristo, o sea, que el ungido. Allá en Juan 4:25 dice, la mujer dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces el mismo Señor Jesús declaró que era el Cristo, esa persona prometida en las Escrituras que iba a venir a nosotros para ser ese Salvador, ese Mesías prometido.
Entonces, amados hermanos, en estos 37 puntos que hemos estado estudiando sobre la humanidad de Jesús, ¿usted cuál diría que es el más importante? ¿Cuál es el más relevante? Porque en sí todos son importantes para que usted y yo veamos la grandeza de la obra del Señor Jesús, ¿sí? Recordemos que Él es el único que ha podido hacer todas esas cosas, porque si no hubiera sido por Él, ni usted ni yo tendríamos esa posibilidad para llegar a ser salvos, ¿sí? Ni usted ni yo tendríamos esa posibilidad. Gracias a Él, a su esfuerzo, a que vino como hombre, a que fue tentado en todo, a que tuvo que crecer, aprender, tuvo que hacer todas las cosas que usted y yo también como humanos tenemos que hacer, pero Él las hizo con excelencia y no fue hallado pecado en Él. Todo esto que hemos venido enseñando en estas clases, el propósito principal es que usted y yo lo hagamos para imitarlo a Él, para que nosotros le imitemos, para que seamos sus seguidores, para que seamos sus reflejos, para que seamos la parte que inspira a que otras personas también le quieran seguir. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Eh, Todas estas razones son fundamentales para la salvación de las personas. Estudiémoslos y pidámosle al Padre que todos estos puntos Él nos los grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esta enseñanza dé fruto, y un fruto que permanezca, que sea un fruto de larga duración en nuestras vidas hasta que Él venga por nosotros y nos encontremos con el Señor Jesús en las nubes. Próximamente también vamos a estar estudiando, bueno, hay más puntos de todos los milagros y todas las cosas que hizo el Señor Jesús, ¿sí? Vamos a ver, bueno, un estudio que ya hace un mes, 2 meses tal vez, hicimos una pequeña introducción de Jesús, el único hombre bueno, el Señor Jesús como el único que ha sido profetizado, el único que ha sido nacido para ser condenado, porque pues todas las demás personas hemos nacido con la probabilidad, si usted y yo la recibimos, de ser salvos, ¿sí? Dios dio todo el 100% para que usted y yo seamos salvos, pero somos nosotros los que decidimos si nos queremos salvar o no. Entonces, vamos a continuar viendo estos estudios y de verdad pues esperamos este ministerio de Nuevo Nacimiento, Iglesia Nuevo Nacimiento y la iglesia virtual. Esperamos que todo esto usted lo corrobore con la escritura, que usted vaya a la Biblia y corrobore todos estos pasos, que usted tome nota atenta, ¿sí? Que comparta este video también para que otras personas puedan acceder a esta información. Es una información que no la estamos cobrando. A nosotros en un momento dado también nos tocó pagar por toda esta información, pero ustedes la están adquiriendo gratis. Y no piensen que porque es gratis, entonces no tiene valor. Al contrario, el Señor Jesús dio todo sin esperar que le pagaran. ¿Sí? Él lo dio todo para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces también asimismo, por eso nosotros compartimos en este ministerio. Ahora, si usted siente en su corazón donarnos, enviar sus diezmos, sus ofrendas, pues bueno, lo puede hacer internamente porque pues todo esto sirve para alimentar el ministerio. Pero no es eso lo más importante es que usted pueda entender y comprender todo lo que le estamos enseñando, que no se vaya a quedar con alguna duda y que tome atenta nota de todo esto, porque es importante que usted lo corrobore con su Biblia, que usted no se deje meter gato por liebre, ¿sí? Y que vaya a la Biblia y yo estoy seguro que aún en la Biblia Dios le va a mostrar más y le va a añadir más a este conocimiento que estamos compartiendo. Entonces, amado hermano, vamos a finalizar en oración y le vamos a pedir al Señor que escriba todos estos puntos en nuestra mente, en nuestro corazón, no permita que se nos olviden y que den fruto que permanezca. Bendito y eterno Dios, gracias en este día, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bondad y por este día que nos regala, Señor, por esta nueva oportunidad que en este día nos has dado, Señor. Padre, por favor, todos estos puntos que hemos venido estudiando sobre Jesús el hombre, Jesús como hombre, por favor, Señor, ayúdanos para que los podamos entender cada día más, para que se abra nuestra mente, nuestro entendimiento,
que podamos comprenderlo al 100% y que aún tú nos añadas más conocimiento sobre estos temas y nos muestres más la importancia de que el Señor Jesús haya venido a esta tierra como hombre. Graba todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, no permitas que se nos olvide y que todo esto nosotros lo podamos entregar delante de ti con fruto que permanezca, con fruto al 100 por 1, que nosotros podamos compartir todas estas cosas que estamos aprendiendo. Gracias, bendito Dios, por todos los hermanos, todas las personas que nos ven y nos escuchan y nos comparten. Bendito Dios, gracias, Padre eterno. Así se ha hecho para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces con la ayuda de Dios vamos a continuar estudiando. Quizás en cada clase vamos a ir profundizando cada vez más en el estudio, en el conocimiento. Por eso es importante que usted no se pierda las clases para que podamos ir perfeccionando nuestro conocimiento, para que podamos ir aprendiendo cada día más. Y bueno, con la ayuda de Dios nos vemos en una próxima clase y desde ya quedan todos invitados para que en una próxima clase pues también salgamos bendecidos con la enseñanza y los estudios que compartimos. Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. Dios les bendiga.